Muchas gracias, senador, por conceder a Diario 24 Horas esta entrevista. El senador Gabriel García se encuentra el día de hoy con nosotros y para platicar sobre su trabajo de acompañamiento que ha tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, también su trabajo en el Senado y ahora la aspiración que tiene para ser el jefe delegacional de Iztapalapa. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias. Senador, pues platíquenos un poco. Hay mucha gente que no lo conoce porque usted siempre ha trabajado detrás del presidente, sin que esto quiera decir que no es importante. Por el contrario, ha implementado políticas muy importantes en el gobierno, en los gobiernos de López Obrador. Platíquenos un poco de su historia, por favor. Conocí al presidente hace 30 años, cuando venía en el éxodo por la democracia de Tabasco. Después me lo presenta formalmente la maestra Ifigenia Martínez, que yo trabajaba con ella, muy jovencito, en un instituto político. Y de ahí no volví a trabajar con ningún otro equipo. Le decíamos el equipo tabasqueño, serán por tabasqueños, obviamente. Y en el año 2000, cuando el presidente se convierte en jefe de gobierno, me hacen funcionario público para implementar la política de austeridad republicana. De ahí, después del fraude del 2006, estuvimos en lo que se conoce como el periodo de resistencia al gobierno legítimo, con muchas actividades organizativas, hasta que en el 2015 me convertí en el secretario nacional de organización de Morena, junto con el presidente de entonces de Morena, el licenciado López Obrador, para después acompañarlo del 2018 al 2021 como integrante de su gabinete y coordinador de los programas de bienestar. Ahí me tocó la implementación de todos y cada uno de los programas, la coordinación, y en síntesis es haber redistribuido 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos, en 25 millones de familias por vía de las pensiones de los adultos mayores y las becas de todos los jóvenes y distintos programas de bienestar. Eso es. Ha sido, y bueno, ya después se regresó al Senado, vino al Senado. Sí, en el 21, después de un año que me pidió el presidente atender un conflicto, una crisis hídrica en la región lagunera del país, con un programa que se llama Agua Saludable. Había que negociar con miles de ejidatarios que permitieran el paso de un acueducto. A eso fuimos, y al cabo de aproximadamente un año que sacamos exitosamente esa tarea, regresé al Senado y empecé a caminar en donde vivo, que es en Iztapalapa. ¿Cuál de estos cargos ha sido más satisfactorio para usted? Lo más grande que he tenido la oportunidad de hacer es ese trabajo en la presidencia, que se trató de implementar la política de bienestar. Eso, según las últimas cifras, ha tenido un efecto en la economía nacional, ha tenido un efecto en la disminución real de la pobreza, en la disminución de la desigualdad. No es algo que yo hice, porque es un trabajo de equipo, pero sí fui un instrumento para facilitar este objetivo superior, que es el principio de la cuarta transformación: por el bien de todos, primero los pobres. Poder haber contribuido en esa tarea es el propósito, siento que he cumplido, más grande de mi vida. ¿Cuáles son las cifras que me dice reales de que se ha logrado disminuir la pobreza? Bueno, pues hay dos indicadores. Uno es la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, en donde queda demostrado que 8 millones de personas en el periodo de los primeros 4 años de gobierno salieron de la pobreza
porque tienen más ingreso, y este ingreso es producto directo de la política de bienestar, las transferencias directas sin intermediarios. Y el otro es la disminución de la desigualdad económica. ¿Por qué se reduce? Porque programas, por ejemplo, las becas de nivel medio superior, que son universales. Esa beca ha impactado directamente en la disminución de la deserción de los alumnos de educación media superior. ¿Tiene algún porcentaje? Debe de andar como por una disminución como del 25% aproximadamente, que puede constatarse, comprobarse, porque la principal causa de deserción en el nivel medio superior es a causa de la falta de recursos económicos. Tienen que ayudar, tienen que trabajar. Y otros programas, como por ejemplo la pensión de adultos mayores, pues ¿qué hacen los adultos mayores con la pensión? Medicina. Compran fundamentalmente bienes, servicios para el beneficio de la familia completa. Y sus medicinas, ¿no? O sea, porque también... Normalmente sí, pero las medicinas es un gasto que la mayoría tiene seguridad social. No hay en el IMSS. Pero en realidad, si tú mides en qué utilizan los adultos mayores su pensión, la mayoría primero cubren las necesidades del hogar. O sea, un adulto mayor, antes de comprarse hasta sus medicinas, sus alimentos, ropa nueva o un viaje, lo primero que hace es que haya despensa en la familia. Primero es capaz de comprarle los pañales a la hija que es madre soltera. Senador, ¿y ahora por qué Iztapalapa? Platíquenos. Vivo en Iztapalapa. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 10 años. Iztapalapa es la cuna del movimiento que hoy llamamos Cuarta Transformación. ¿Por qué es la cuna? Porque Iztapalapa le ha dado un impulso en dos momentos en la historia al movimiento. El primero fue en el año 2000. Fueron los votos de Iztapalapa que hicieron jefe de gobierno al licenciado López Obrador, y gracias al haber estado de jefe de gobierno se implementó la pensión de los adultos mayores, que es la plataforma con la que creció el movimiento. Después, en el 2009, que iban a robarle la elección a Clara Brugada, el licenciado López Obrador fue a Iztapalapa y en 15 días el pueblo de Iztapalapa revirtió la votación, y eso permitió que el licenciado López Obrador desde el 2009 volviera a visitar y a darse un impulso para toda la República Mexicana. Y ahora es en Iztapalapa en donde se tiene que aportar la cantidad de votos que están haciendo falta, en donde la 4T anda con mayores dificultades, que son las alcaldías que no gobiernan, como el poniente de la ciudad. Entonces, Iztapalapa es la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales del Valle de México, que le puede dar un impulso y un soporte a la Cuarta Transformación. Por eso quiero trabajar ahí. Y además, en Iztapalapa es en donde podemos empezar a atender el grave problema, la nueva bandera de la Cuarta Transformación, que es la escasez y contaminación del agua. Es la nueva bandera, tiene un problema muy grave de crisis hídrica Iztapalapa, y tenemos que diseñar el proyecto que atienda ese problema, y lo tengo bien diseñado. Entonces, si yo tuviera el respaldo del pueblo de Iztapalapa y accedo a ser su representante, ese es el planteamiento, y se llama Sentimientos de Iztapalapa el proyecto. Sí, ya nos lo presentó en alguna ocasión aquí en el Senado. Así es. Y bueno, esta parte de Iztapalapa, que
de ahí piensa apuntalar para volver a ganar alcaldías. Entonces, digamos que Iztapalapa es la esperanza de la 4T en la Ciudad de México. Es el motor y el corazón de la cuarta transformación. Por eso quiero trabajar ahí. ¿Usted ya está registrado? ¿Va a una contienda interna o va a ser candidato único? No hay una contienda interna que se va a definir a través de una encuesta. Y yo estoy en la mentalidad, en la lógica de llevar a cabo el proyecto, aunque no sea el candidato. Claro que sí me da esa responsabilidad el pueblo de Iztapalapa. ¿Y también se inscribió para la reelección en el Senado? No. Okay. No. En la Ciudad de México, el partido definió que la candidatura al Senado de la República sería para Omar García Harfuch, dado que él quedó la persona más competitiva electoralmente en la reciente encuesta para jefa o jefe de gobierno. ¿Y cómo va en su trabajo interno? En mi trabajo interno tengo las mediciones internas. Claro. Las que son válidas son las que no haces tú, pero son reales porque no te puedes engañar a ti mismo. En las mediciones que yo tengo, puedo encabezar la alcaldía por voluntad mayoritaria de la gente. Tengo un trabajo y un apoyo al proyecto Sentimientos de Iztapalapa de 180,000 firmas, que por cierto voy a presentar aquí en el Senado. Firmas de apoyo al proyecto Sentimientos de Iztapalapa. Entonces el gran problema ahora es el agua. Bueno, ha sido por muchos años, pero ya es urgente ponerle atención al agua. Sí, completamente. Ya es una alerta. Ya es una alerta. Más este año se va a vivir la sequía más severa de los últimos 50 años. Las presas se llenaron de donde se alimenta la mayor parte del agua, el suministro del vital líquido, al 40%. Todo el sistema Cutzamala tiene el 40% de lo que se necesita. Entonces tienes que ahorrar 60% este año nada más. ¿Cómo ahorrar? Son los 3 grandes pasos. El primero es que debes de dejar de desperdiciar agua. Imagínate nada más en Iztapalapa, en los 177 kilómetros cuadrados. Cada año llueven 83 millones de metros cúbicos. Es algo así como 83,000 millones de litros de lluvia que inundan las avenidas. Pero al chocar esa agua con el pavimento y los techos de las casas, colapsa el drenaje y se van por el drenaje profundo e inundamos Hidalgo y no aprovechamos una sola gota del agua de lluvia. Hay que aprovecharlo. Hay que construir un drenaje pluvial que en vez de que el agua la mande al drenaje profundo, se la regresemos a la madre tierra y recarguemos nuestros acuíferos. Eso es una obra de infraestructura que nada más en Iztapalapa requiere entre 1,500 y 2,000 pozos de absorción, que no son más que coladeras que van, en vez del drenaje profundo, se regresa el agua para hidratar la tierra y el acuífero. La otra tarea es que tenemos 100,000 azoteas disponibles en Iztapalapa, donde en tiempo de lluvia, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, fundamentalmente, ahorita está lloviendo hasta en diciembre, instalemos sistemas de cosecha de agua de lluvia en 100,000 azoteas del 500,000 de domicilios que hay en Iztapalapa. En 100,000 azoteas, sistemas de cosecha de agua de lluvia para dejar de sobreexplotar los mantos acuíferos. Esto de llenar las pipas, pues ¿dónde las llenas? De los pozos, y los pozos extraen probablemente 3 veces más de lo que ingresa, entonces el agua se va a terminar. Tenemos que regresar el agua al acuífero y utilizar el agua de lluvia en las casas en tiempo de lluvia para dejar de estar extrayendo cada vez más agua. Y una tercera grande acción es que tenemos que renovar las tuberías, que no se cambia la red primaria desde 1960, y ahí se pierde otro 40% del agua. Entonces, pero sí, se necesita recurso, ¿no? Sí, claro. Ahí es el gran problema. Entonces yo tengo la experiencia que cuando me mandaron el señor presidente a
resolver el problema hídrico en la región lagunera, pues sí, nos envió a conseguir el permiso de los ejidatarios, pero invirtió 14,000 millones de pesos. Entonces, en Iztapalapa necesitamos una inversión. ¿Cómo lograrla? Bueno, por eso estamos juntando firmas, para que se cuantifique el proyecto y este proyecto se pueda comprometer quien aspire a ser jefa de gobierno, y se lo queremos llevar con las firmas a lo que para mí es quien es la próxima presidenta de México, que es la responsable de la Cuarta Transformación. Perfecto. Pues yo le agradezco mucho la entrevista, senador. No, te agradezco a ti, y pues quiero finalizar deseándoles un extraordinario recibimiento de un nuevo año, felicitando al medio y a ustedes, y deseándoles feliz Navidad y muy próspero año. Muchas gracias, igualmente de parte de Diario 24 Horas para usted. Gracias.